Si ya hay un tema para quién va a presentar el día 22. Voy a ver un ratito, Sergio. Creo que sí. Creo que ya podemos ver eso. La próxima semana es nuestro parcial, ¿verdad? Entonces la próxima semana no hay presentación. Entonces el 22 va a ser lo de hoy. ¿Sí? Va a ser la clase de hoy. Entonces los que van a presentar su caso clínico para el 22 van a ser de la clase de hoy. ¿Está bien? Es así, ¿verdad? Sí, así es. Bien, entonces el día de hoy hablaremos de los casos quirúrgicos en pediatría, ¿verdad? Como les dije, yo les voy a hablar de todo lo que es la clínica para llegar hasta el diagnóstico o para hacernos pensar en que podría ser una patología quirúrgica o una patología que tendría tratamiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por la ingestión de cuerpo extraño. La ingestión de cuerpo extraño, si bien no es de tratamiento quirúrgico, pero es algo muy frecuente en pediatría y en algunos casos sumamente graves, ¿verdad? Tiene complicaciones muy graves. Entonces, por eso a mí me gustaría hablarle a ustedes de este cuadro, ¿verdad? Por su frecuencia y también por la gravedad, para que si un día ustedes vean a un niño con esa sintomatología puedan por lo menos pensar en ello y saber cómo actuar entonces, ¿verdad? O sea, qué hacer y qué no hacer en estos casos, ¿sí? Entonces, el cuerpo extraño en el esófago ocurre con mucha frecuencia, vemos que en un 80%, ¿verdad? De los casos se da en niños entre los 6 meses y los 3 años, ¿verdad? Entonces, cuando la mamá viene a la consulta de rutina, a medida que el niño va creciendo, nosotros siempre nos vamos dándole pautas, ¿verdad? De seguridad en el hogar, ¿verdad? Y una de ellas es con relación a la ingestión de cuerpo extraño. Entonces, siempre le decimos a la mamá el riesgo de no tener nada de tamaño pequeño al alcance del niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el niño todo lleva a la boca, ¿verdad? Todo lo que él tiene al alcance de sus manos, lo primero que él hace, ¿verdad? Luego de explorar ese objeto es llevarle a la boca porque tienen una fase oral. Entonces, la frecuencia de estos casos vemos en niños más pequeños, en los lactantes sobre todo y en los preescolares, ¿verdad? Es una urgencia, ¿verdad? Es una urgencia, ¿por qué? Porque está obviamente ahí en el esófago y más que por eso, por el riesgo de perforación que ofrecen algunos objetos, ya sean objetos puntiagudos, ¿verdad? Si son punzantes los objetos ingeridos, si es un pedazo de vidrio, si es algo que tiene una puntita de alfiler. Entonces, a veces uno cree que el niño no va a ser capaz de ingerir, ¿verdad? Y lo que uno menos piensa o tiene pensado, ellos llevan a la boca y accidentalmente ingieren, ¿verdad? Entonces, es una urgencia precisamente por el riesgo de perforación, ¿verdad? Entonces, los objetos que son punzantes y también así las pilas, esas pilas de reloj,
¿verdad? Que producen perforaciones, quemaduras químicas en la mucosa del esófago y producen perforación por eso, por necrosis. Y también la sepsis, ¿verdad? La sepsis porque muchas veces también hay un gran porcentaje de cuadros asintomáticos. Los niños quedan asintomáticos, ¿verdad? Como vimos, una de las compañeras presentó la semana pasada un cuadro de neumonía por aspiración de cuerpo extraño. Entonces ese niño, después de largos meses, ¿verdad? Hizo un cuadro infeccioso secundario a ese cuerpo extraño, ¿sí? Entonces, la urgencia es por esos dos motivos, por el riesgo de perforación y la sepsis, ¿sí? El cuerpo extraño más frecuentemente ingerido suele ser la moneda, ¿verdad? Porque quien más, quien menos tiene una moneda en su casa y deja al descuido, ¿verdad? Deja sobre las mesas, deja al alcance de un niño, ¿verdad? Entonces, es el cuerpo extraño más frecuentemente ingerido. Y también la impactación de alimentos es más común en adultos. O sea, ¿qué quiere decir eso? El atragantamiento con algún alimento, ¿verdad? Un pedazo de pan, un pedazo de carne, cuando es muy grande. Entonces, la impactación de alimentos es más común en niños mayores y también en adultos, ¿verdad? Entonces, por eso siempre es importante enseñar ya a los niños mayores, sobre todo a los que ya van a la escuela, eh, la importancia de la masticación de los alimentos, de comer despacio, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Los niños mayores, ellos están siempre tan apurados por estar jugando, por estar corriendo y todo eso. Entonces, en el momento que tienen en el recreo, eh, para compartir eso, que son más o menos 20 minutos, ellos tienen que primero comer su merienda y luego jugar, ¿verdad? Entonces ellos comen apuradamente, comen rápidamente, no mastican como se debe y eso suele producir impactaciones alimentarias, ¿verdad? Por eso es más común en niños escolares y también adolescentes, ¿verdad? Bien, la mayoría de los cuerpos extraños se alojan en el esfínter esofágico superior, y 30% de los niños con cuerpo extraño en el esófago pueden permanecer asintomáticos, ¿verdad? Eso es lo que les dije, que hay un porcentaje de niños, ¿verdad?, que hacen ingestión de cuerpo extraño. Ese cuerpo extraño queda alojado en el esófago y esos pacientes permanecen asintomáticos, sin síntomas digestivos, sin síntomas respiratorios, ¿verdad? Entonces, ocurre en un 30% de los niños, ¿sí? Y eso que acarrea el riesgo de sepsis. Bien, en cuanto a la sintomatología, generalmente el niño que hace algo prohibido, ¿verdad? Algo que no debe hacer y ya tiene razón de eso, ya sabe que lo que hizo está mal. Entonces, en un primer momento está asustado, ¿verdad? Luego de tragar la moneda o la ruedita del auto, siempre están asustados, ¿verdad? Algunos no cuentan, otros cuentan enseguida, ¿verdad? Los que manifiestan síntomas, entonces van a presentar asfixia, ¿verdad? Síntomas de asfixia, falta de aire, tos, ¿verdad? Ese es un síntoma muy frecuente luego de la aspiración de cuerpo extraño, ¿verdad? Tos. Hipersalivación, ¿verdad? Empiezan a salivar mucho, a babear mucho. Disfagia, tienen dificultad para tragar, ¿verdad? Generalmente no pueden tragar sólidos, ¿verdad? Tragan bien todo lo que sea líquido y no pueden tragar alimentos sólidos, ¿verdad? Entonces, ese también es un síntoma, la disfagia, el dolor para deglutir. El rechazo a los alimentos, ¿verdad? Como que hay algo impactado en el esófago o algo lastimando la mucosa del esófago, tiene un rechazo a los alimentos. Vómitos, dolor en la zona del cuello y también dolor de garganta. Y otro síntoma es el estridor, ¿verdad? El estridor, que es un ruido inspiratorio. En los casos más graves, ¿verdad?, van a presentar estridor, van a presentar cianosis, van a estar con una coloración
azulada, de piel y mucosas, van a estar disneicos, ¿verdad? Eso cuando afecta la laringe o la pared posterior membranosa de la tráquea, ¿verdad? Entonces van a tener esos síntomas respiratorios de gravedad, estridor, cianosis y disnea, ¿sí? Entonces siempre estar atento a estos síntomas. Si la mamá te dice, mi hijo estaba bien, mi hijo estaba jugando tranquilo y de repente empezó a toser, de repente empezó a tener falta de aire y luego empezó a tener este ruido que escuchamos, que es el estridor, ¿verdad? Que es un ruido inspiratorio, se pone cianótico y tiene falta de aire, entonces siempre pensar en cuerpo extraño, ¿sí? Además, si esto se acompaña de dolor de garganta, dificultad para deglutir, aumento de la secreción de saliva, ¿verdad? Y rechazo alimentario, entonces sospechar también de que pueda estar en el esófago eh, ese cuerpo extraño. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico, verdad? Porque si tenemos un cuerpo extraño, tenemos que saber si ese diagnóstico está o en la tráquea o está en el esófago, ¿verdad? Obviamente que si tiene signos de disfagia, si tiene babeo, hipersalivación, lo más probable es que esté en el esófago, ¿sí? Entonces, antes que nada, la historia clínica es muy importante. Los antecedentes previos a esos síntomas, ¿verdad? Si el niño estaba previamente sano, ¿verdad? No había ninguna alteración con él y súbitamente empieza a tener esos síntomas, ¿verdad? De disfagia, babeo, dolor de garganta, rechazo alimentario, estridor, dificultad para respirar, tos. Entonces, sospechar de cuerpo extraño. Y más aún si damos por falta de algún objeto perdido, ya sea moneda, ya sea rueditas de autito, ya sea algún silbido de algún juguetito, entonces dar por falta de algo y más los antecedentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la confirmación de eso? Solicitando una radiografía, ¿verdad? Las radiografías deben ser con proyecciones frontales del cuello, tórax y abdomen, ¿verdad? Radiografía frontal del cuello, del tórax y del abdomen, y también radiografía lateral del cuello y del tórax, ¿no? Hay algunos cuerpos extraños que no vamos a poder visualizar o diferenciar con la radiografía, ¿verdad? Entonces, en esos casos, ¿verdad? Se indica la endoscopía. Entonces, la endoscopía en la ingestión de cuerpo extraño es diagnóstico y también es tratamiento. Entonces, aquí vemos la radiografía frontal, ¿verdad? Y lateral. Cuando el cuerpo extraño está alojado en el esófago, esto es una moneda, entonces nosotros vemos la cara plana de la moneda en la proyección frontal de la radiografía. Fíjense, la radiografía frontal de cuello y tórax, vemos la cara plana de la moneda, ¿sí? Y en la radiografía lateral nosotros vamos a ver el borde de la moneda, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta para hacer el diagnóstico radiográfico. Sin embargo, cuando el cuerpo extraño, esa moneda, está en la tráquea, en la proyección frontal, en la radiografía de tórax, nosotros vemos, ¿sí? El borde de la moneda. Y en la proyección lateral, en la radiografía de tórax lateral, nosotros vemos aquí la cara plana de la moneda, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta también para saber si está en esófago o si está en tráquea el cuerpo extraño, ¿sí? Teniendo en cuenta eso. Como les dije, la radiografía muchas veces no nos va a servir. ¿Por qué? Porque hay algunos objetos, por ejemplo el plástico, ¿verdad? Si el objeto que el niño aspiró, si es un plástico, no vamos a poder ver con la radiografía, ¿sí? Entonces en esos casos hay que solicitar una endoscopía, ¿sí?
Y el tratamiento es la extracción urgente, ¿verdad? Como le dije, si es un objeto punzante, ¿verdad? Si tiene punta, si es una aguja, si es un autito, una ruedita de un autito con el carrilcito, ¿verdad? Todos objetos punzantes que pueden causar perforación tienen que ser extraídos urgentemente. Pilas, las pilas de botón, ¿verdad? También tienen que ser hechas su extracción de manera urgente, idealmente antes de la primera hora, ¿verdad? Para evitar la necrosis de la mucosa esofágica, ¿sí? Y también los cuerpos extraños que están asociados con síntomas respiratorios, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente tiene estridor, cuando tiene mucha disnea, cuando está cianótico, cuando hay síntomas respiratorios muy importantes, entonces también se indica la extracción urgente del cuerpo extraño, ¿sí? Ahora bien, objetos romos y asintomáticos, ¿verdad? Podrían esperarse hasta 24 horas en el caso de no contar con un endoscopio adecuado para la edad, ¿verdad? O con un servicio de endoscopía. En el momento entonces sí podríamos esperar hasta 24 horas para hacer la extracción, ¿sí? Entonces tengan en cuenta la extracción urgente de objetos punzantes, pilas de botón y cuerpos extraños asociados con síntomas respiratorios. Objetos romos, ¿verdad? Que tienen bordes romos, que no van a causar una perforación, que no hay riesgo de perforación y que tampoco son que van a causar una necrosis de la mucosa, entonces podrían esperar hasta 24 horas para ser extraído del esófago, ¿sí? Siguiendo con el tema de la ingestión, vamos a hablar de la ingestión de los cáusticos, ¿verdad? Vemos que la ingestión de cáusticos también es algo frecuente, ¿verdad? Son ingestiones obviamente accidentales, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Eh, Uno, porque en las casas, quien más, quien menos tiene alguna sustancia que es para destrancar la tubería de los baños o para la limpieza de los pisos, de los azulejos, ¿verdad? Entonces, quien más, quien menos suele guardar esas sustancias químicas en botellitas de agua, parecidas al agua, ¿verdad? Entonces, esas sustancias, ya sean alcalinas o ácidas, ¿verdad? Las sustancias son muy parecidas al agua, ¿verdad? Entonces los niños accidentalmente suelen ingerir por ese motivo, ¿verdad? Entonces 70% de los casos son ingestiones accidentales y de sustancias alcalinas. Las sustancias alcalinas generalmente son más frecuentes porque son insípidas, no tienen sabor, ¿verdad? Las lesiones por el álcalis, ¿verdad? Producen necrosis y una licuefacción profunda de la mucosa. 20% de los casos de cáustico, ¿verdad? De la ingestión de cáustico se da por sustancias ácidas, ¿verdad? Los ácidos, que también suelen ser ingestiones accidentales, en los niños sobre todo, ¿verdad? Los niños son más amargos, ¿verdad? Y por ese motivo el niño al colocar en la boca ya escupe, ¿verdad? Siente el sabor amargo y ya deja. Bueno, las lesiones por ácido, entonces son lesiones también necróticas, ¿verdad? Pero son una necrosis por coagulación y producen por encima una escara protectora, ¿verdad? Bien gruesa por encima de esa región necrótica. Y 10% de las sustancias son neutros, ¿verdad? La mitad de los casos corresponden a niños menores de 5 años. Entonces también vamos a ver en estos casos los lactantes, ¿verdad? Sobre todo los que empiezan a movilizarse solo y los preescolares, ¿verdad? La sintomatología posterior a la ingestión de cáustico es vómitos, ¿verdad? Vómitos con sangre, hematemesis,
también babean mucho, tienen rechazo alimentario, dolor a la deglución, disfagia y quemaduras en la boca. Suelen presentar también dolor abdominal, estridor y dificultad respiratoria. 20% de estos pacientes desarrollará estenosis esofágica, ¿verdad? Que es una de las complicaciones de la ingestión de cáusticos. La ausencia de lesión orofaringia no excluye la afectación esofágica, ¿verdad? Esófago-gástrica. Entonces, a veces la mamá va a consultar a la urgencia y te dice, mi hijo tomó una sustancia que yo uso para destrancar la tubería del baño, te dice, ¿verdad? Entonces, un médico inexperiente, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Lo primero que va a hacer, le va a revisar la boca para ver si hay quemaduras a nivel de la mucosa oral, ¿verdad? Esas lesiones, esa ausencia de las lesiones orofaringeas, entonces no excluye la afectación del esófago y del estómago, ¿verdad? Entonces siempre hay que creer, ¿verdad? La mamá, de que hubo una ingestión de esa sustancia química y dependiendo de los síntomas que va desarrollando el niño, entonces solicitar una endoscopía, ¿verdad? También la ausencia de síntomas implica que no hay lesiones o que estas lesiones son mínimas, ¿verdad? Eso es lo que yo les decía. Si el paciente no desarrolla disfagia, no tiene babeo, no tiene rechazo alimentario, no tiene disnea, entonces eso quiere decir que o no hay lesiones o si las hay, son mínimas, ¿verdad? Sin embargo, la presencia de vómitos con sangre, dificultad respiratoria, ¿verdad? O por lo menos 3, ¿verdad? De los síntomas hace sospechar de que haya una lesión muy grave, ¿sí? Entonces, esto también es muy importante en cuanto al diagnóstico de la ingestión por cáusticos. La sintomatología, ¿sí? El diagnóstico entonces va a ser la endoscopía digestiva, ¿verdad? Y en todos los niños sintomáticos, ¿verdad? Solicitar endoscopía digestiva alta, ¿verdad? El paciente que tiene dificultad para deglutir, que tiene disfagia, el paciente que tiene mucho babeo, el paciente que vomita sangre, ¿sí? Entonces, endoscopía digestiva, ¿sí? También es importante saber que una vez que hubo la ingestión ya de esos cáusticos, no realizar ningún tipo de lavado gástrico, tampoco tratar de neutralizar esas sustancias, ¿verdad? Dando de tomar otras sustancias, ¿verdad? O inducir el paciente a que vomite, ¿verdad? Tampoco hay que hacer eso. Lo que sí se podría aconsejar es la dilución de esa sustancia dándole a ingerir bastante agua o leche, pero eso en la fase aguda, inmediatamente luego de la ingestión, ¿sí? Pero nada de provocar el vómito o de realizar un lavado gástrico en la urgencia. También el tratamiento va a depender mucho de la gravedad y la extensión de la lesión, ¿verdad? Doutora, desculpa, seu microfone tá mudo desde o slide anterior. Perdón, ¿hasta dónde me escucharon? Até se contraindica lavado gástrico. ¿Hasta acá? Sim. Bueno, entonces les decía no sé qué pasa, mi micrófono se está quedando mudo. No sé.
Bueno, entonces le decía que en la urgencia, ¿verdad? Luego de la ingestión de un cáustico, no hay que inducir al vómito ni realizar lavado gástrico al paciente. Tampoco dar de tomar sustancias neutralizantes, ¿verdad? Y si en una fase aguda, inmediatamente luego de la ingestión, ayudar con la dilución, ¿verdad? Dándole de tomar agua o leche, ¿verdad? Y el tratamiento va a depender de la extensión de la lesión de la mucosa, ¿verdad? Y también de la gravedad. El tratamiento se hace dependiendo, hay una tabla, ¿verdad? Una tabla en el Nelson que quiero que ustedes busquen y vean, donde se clasifica el grado de afectación mucosa y de acuerdo a eso entonces se hace el tratamiento endoscópico, ¿verdad? Dependiendo de los grados de afectación de mucosa. También el uso de corticoides es controvertido porque el corticoide nada más sería útil en la fase aguda, ¿verdad? Cuando hay lesiones, cuando hay quemaduras primarias en la mucosa, ¿verdad? Entonces, en algunos casos sí está indicado, en otros casos no está indicado, ¿verdad? También antibiótico terapia, está indicado el tratamiento con antibióticos, ¿verdad? Sobre todo para evitar el sobredesarrollo bacteriano, ¿verdad? Y eso. El tratamiento entonces va a depender del grado de lesión, o sea, de la gravedad de la lesión y de la extensión de la lesión en la mucosa, ¿verdad? Dependiendo si va a requerir una dilatación por vía endoscópica, ¿verdad? Para evitar la estenosis esofágica, entonces eso ya va a depender del grado de afectación mucosa, ¿sí? Bien, luego tenemos los cuerpos extraños en estómago e intestino. Una vez en el estómago, ¿verdad? Una vez que el cuerpo extraño esté en el estómago, ¿verdad? Ya es seguro que va a atravesar el resto del tubo digestivo en un 95% de los casos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que ya pasó todo el esófago, que ya no hay síntomas respiratorios, que no hay síntomas de disfagia, no hubo lesión de la mucosa esofágica, bueno, llegó al estómago, entonces dependiendo también obviamente del tamaño del objeto, entonces es muy probable que ese objeto pueda atravesar el resto del tubo digestivo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hacemos con las monedas, los niños que tragan las monedas y ya llegan, qué sé yo, 2 días después con esa historia, ¿verdad? Trago una moneda a mi hijo. Entonces hacemos una radiografía y vemos que la moneda está ahí ya en el estómago o ya está pasando por el intestino, ¿verdad? Entonces, cuando llegan a ese nivel se producen perforaciones en menos del 1% de los casos, ¿verdad? Y esas perforaciones se darían ya sea en los esfínteres fisiológicos, ¿verdad? O si el paciente tiene malformaciones congénitas o antecedentes de cirugías previas, ¿verdad? También el diagnóstico es radiológico. El tratamiento es conservador en su mayoría, en la mayoría de las veces, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es ir controlando signos de oclusión intestinal o signos de perforación, ¿verdad? Y control radiológico, ¿verdad? Y siempre ir investigando, una vez que el paciente tiene deposiciones, decir a la mamá que vaya a mirar sus deposiciones, su materia fecal y buscar el cuerpo extraño para ver si ya fue expulsado, ¿verdad? El tratamiento endoscópico está indicado cuando el cuerpo extraño es mayor a 5 centímetros, ¿verdad? Cuando mide más de 5 centímetros de diámetro o 2 centímetros de grosor. Entonces, en esos casos se indican tratamiento endoscópico para los cuerpos extraños del estómago. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Não, doutora, tudo ok. Bien. Entonces, vamos a hablar de, esta sí ya es una patología quirúrgica, ¿verdad? La estenosis hipertrófica del píloro. Es la estenosis hipertrófica del píloro. Es una enfermedad evolutiva, ¿verdad?
que cursa con hipertrofia e hiperplasia de la musculatura del píloro, provocando la estenosis del canal pilórico y su correspondiente síndrome pilórico, ¿verdad? El píloro sería este músculo, este esfínter, ¿verdad? Que une el estómago con el duodeno. Entonces, vemos que acá hay una obstrucción, ¿verdad? Porque hay una hiperplasia y una hipertrofia de los músculos a este nivel, ¿sí? Afecta 1 a 3 de cada 1000 lactantes. 1 a 3 de cada 1000 lactantes. Es más común en la raza blanca, en el grupo sanguíneo B y 0, y es más frecuente en varones, ¿verdad? Varones primogénitos, el primer hijo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos un niño vomitador, hijo primogénito, ¿verdad? Entonces, hay que sospechar siempre de estenosis hipertrófica del píloro, ¿verdad? Su diagnóstico diferencial sería el reflujo gastroesofágico, ¿no? Vamos a hablar de eso enseguida. La etiología, no se sabe la causa, ¿verdad?, de esta patología y no está presente. Algo muy importante es que la estenosis hipertrófica del píloro no está presente al momento del nacimiento, ¿sí? Recién va a desarrollarse a partir de la segunda o tercera semana de vida del recién nacido, ¿verdad? Entonces, no está presente al nacimiento, ¿sí? Y tiene relación con los macrólidos, ¿verdad? Se ve en algunos estudios que embarazadas que recibieron tratamiento durante el embarazo con eritromicina o acitromicina, ¿verdad? Entonces, sus hijos presentaron esta patología. También niños, ¿verdad?, que recibieron tratamiento con macrólidos, la claritromicina o la eritromicina, entonces también se ve asociado a un mayor riesgo de estenosis hipertrófica del píloro. Entonces, no se sabe a ciencia cierta por qué está dado eso, esa relación con los macrólidos, pero hay un porcentaje de niños cuya madre durante el embarazo recibió tratamiento con macrólidos y de pacientes también que recibieron tratamiento con macrólidos previamente a la estenosis hipertrófica. Puede empezar entre la primera semana de vida hasta el 5º mes de vida, ¿verdad? Por eso le digo, no está presente en el momento del nacimiento, ¿verdad? El principal síntoma acá es el vómito. Es el vómito de contenido alimentario. ¿De qué se alimenta un lactante de esa edad? Se alimenta de leche. Entonces, mama todo, toma toda su leche y ¡puf!, vomita, ¿verdad? El vómito es un vómito no bilioso, ¿sí? Entonces, un bebé que mama con avidez, tiene ganas de mamar, tiene hambre, luego de alimentarse, vomita en gran cantidad. Acuérdense que hay una obstrucción del paso, ¿sí? Hay una obstrucción del paso, ¿sí? Entonces, no pasa también bilis hacia el estómago, por eso los vómitos son de contenido alimentario, leche, ¿verdad? Es luego después de alimentarse en gran cantidad y es vómito no bilioso. Vómito no bilioso, ¿verdad? Generalmente los pacientes no ganan peso, ¿verdad? No ganan peso, lucen deshidratados por la gran cantidad de vómitos que presentan, ¿verdad? Y tienen a decorrencia de esos vómitos, ¿verdad?, y esa deshidratación, una alcalosis metabólica hipoclorémica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vomitan todo el contenido gástrico, ¿sí? Entonces, esta es la sintomatología de la estenosis hipertrófica del píloro. Un lactante menor que vomita,
mucho, en gran cantidad, pero es vómito, ¿sí? Vómito no bilioso. Pierde peso, ¿sí? Pierde peso, se desnutre y está deshidratado, ¿sí? Esa deshidratación también va a llevar a una alcalosis metabólica hipoclorémica. Como no pasa alimentos desde el estómago al intestino, entonces eso va a llevar bien a una ictericia, ¿sí? Una ictericia a expensas de la bilirrubina no conjugada, ¿sí? Entonces hay también una ictericia a expensas, hay una hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina no conjugada, ¿sí? Y en el examen físico nosotros podemos palpar la oliva gástrica, ¿verdad? Precisamente después de un episodio de vómito, ¿verdad? Que sería como una tumoración redondeada a la derecha del estómago, bien por debajo del hígado más o menos, ¿verdad? Entonces es donde se suele palpar esa oliva gástrica. Tiene más o menos unos 2 centímetros de diámetro, más o menos, ¿verdad? Entonces se palpa por encima y a la derecha del ombligo, ¿sí? Pero no es tan fácil así palpar, ¿verdad? O sea, tiene que ser luego que el paciente tenga un vómito. O sea, alimenta todo, vomita y luego de eso se logra palpar la oliva. No es que en todo momento va a estar para palparse, ¿sí? El diagnóstico en este caso es ecográfico, ¿verdad? La ecografía abdominal confirma el diagnóstico, obviamente que tenemos que sospechar, ¿verdad? Clínicamente primero. Y la ecografía es lo que nos va a confirmar el diagnóstico, ¿sí? Entonces los criterios ecográficos diagnósticos son el grosor del píloro, ¿verdad? El píloro tiene que tener un grosor mayor a 4 milímetros y una longitud pilórica global mayor a 14 milímetros. Son los criterios ecográficos para hacer el diagnóstico, obviamente más la clínica de nuestro paciente, ¿verdad? El diagnóstico diferencial de esta patología es la enfermedad por el reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Es el ERGI. Entonces, ese es su principal diagnóstico diferencial. Y el tratamiento es quirúrgico y se llama piloromiotomía, ¿verdad? ¿Qué hacen los cirujanos? Ellos liberan ese músculo que está hipertrófico, hiperplásico, ¿verdad? Entonces hacen como una liberación del músculo para que el contenido del estómago pueda pasar con facilidad, ¿verdad? Bueno, entonces el diagnóstico es ecográfico y también la radiografía. En la radiografía lo que llama la atención acá en la radiografía es el tamaño del estómago de este niño. Pero entonces va a tener en la radiografía llamativamente una cavidad gástrica bien dilatada, bien distendida, ¿verdad? Entonces también podemos hacerle una radiografía de abdomen al paciente, pero el diagnóstico confirmatorio es el diagnóstico ecográfico, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto a esto? Acá hay una pregunta, un ratito. Doctora, ¿y cuándo a crianza ingeri insetos? Buena pregunta. No hay nada descrito en cuanto a insectos, ¿verdad? Ningún tipo de insectos. Pero si son insectos pequeños, ¿verdad? Si es una ingestión, porque atiendan bien. Estos cuerpos extraños son ingestiones accidentales, ¿verdad? Es por un accidente, ¿verdad? Está jugando, un descuido y se fue a la tráquea o al esófago. Pero sin embargo, cuando es un insecto, no sé, o va a masticar el insecto
o va a ser digerido por el jugo gástrico, ¿verdad? No, la verdad que no hay nada escrito, al menos yo nunca leí, no sé quién me preguntó, pero nunca leí nada de eso. Pero voy a buscar un poco si hay algo relacionado con ingestión de insectos, ¿verdad? Lo que sí hay son los insectos en las vías respiratorias altas, ¿verdad? Cuando ingresa un insecto por la nariz o cuando ingresa un insecto en el oído, en el conducto auditivo externo, ¿verdad? Entonces en ese caso hay que extraer, pero ahí está bien visible, ¿verdad? Pero cuando hay una ingestión, no sé qué pasaría, porque generalmente, dependiendo del tipo de insecto, va a ser digerido por el jugo gástrico. Doutora, Hola, oi, doutora, bom dia. buen día. No caso da estenose hipertrófica dele, Sí. quantos meses mais ou menos a mãe vai levar essa criança no médico, mais ou menos? É ¿Cuánto de tiempo imediato? para hacer el diagnóstico? Não, é que ela vai levar pro atendimento, né? Porque ele vai ter vômitos, né? Claro. Ujú. Então vai ser de imediato depois do nascimento? No, la estenosis hipertrófica no se presenta luego de, o sea, no es que el bebé recién nacido ya nace con estenosis hipertrófica. El recién nacido nace todo normal, mama normal, es dado de alta. La primera semana pasa tranquilo en la casa, la segunda semana también. A partir de la tercera semana, llamativamente puede empezar a tener vómitos, ¿verdad? En mucha cantidad. Vomita mucho y cada vez que vomita, ¿verdad? Quiere mamar otra vez. Esa es una de las características de la estenosis hipertrófica del píloro. El bebé vomita y luego quiere volver a alimentarse, ¿verdad? Entonces, la mamá te va a decir, vomita todo el tiempo, doctora, y todo el tiempo tiene hambre. Vos le pesás a esa criatura y ese bebé no ganó peso, sin embargo, perdió peso. Vos le mirás la mucosa y está deshidratado por la cantidad de veces que ya vomitó, ¿verdad? Entonces, todo eso te hace pensar de que sea una estenosis hipertrófica del píloro. Obviamente que la mamá, una vez que empiecen los síntomas, ¿verdad? No va a tardar mucho para ir a consultar porque el niño vomita luego de cada mamada. Mama y vomita, mama y vomita y tiene hambre, ¿entendés? Entonces es algo que se vuelve para la mamá desesperante, no va a tardar mucho y ella se vaya a consultar. Si no consulta por los vómitos, va a ir a consultar después por la deshidratación de ese paciente, ¿verdad? Y la deshidratación sí ya le puede producir un cuadro metabólico más grave, ¿verdad? No sé si respondí tu pregunta. Sim, doutora. Ok, graças. Bueno, ahora vamos a hablar de la oclusión intestinal en los niños. La clínica de oclusión intestinal, entonces nosotros sabemos que hay detención de heces y gases, ¿verdad? Eso yo me acuerdo de mi profesor de cirugía, ¿no? El doctor García Baricini. Cuando hay detención de heces y gases, es una oclusión intestinal, ¿sí? Acompañado de eso, ¿qué va a tener mi paciente? Va a tener distensión abdominal y va a vomitar, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté esa oclusión, ¿verdad? Eso sí ya no me acuerdo si era una oclusión alta o una oclusión baja. Sé que había signos de lucha y todas esas cosas, ¿verdad? Pero habían los vómitos fecaloides, los vómitos porraces, ¿verdad? Los niños también tienen toda esa sintomatología, ¿sí? Vomitan, tienen distensión abdominal y tienen detención de heces y gases también. Por eso es muy importante, siempre que la mamá viene y te cuenta un cuadro de mi bebé no hace cocó, ¿verdad? Mi bebé no hace cocó, doctora. Bueno, eso es hasta un cierto punto normal en los lactantes, ¿verdad? Eh, Dependiendo de la edad también. Ahora, lo que uno primerito tiene que preguntar es, ¿tira pedo? ¿Está ventoseando? ¿Tira pedito? ¿Verdad? Eso es muy importante. Si la mamá dice, sí, tira pedo, tiene muy mal olor su pedo, obviamente, ¿verdad? Todos los pedos tienen mal olor, no hay un pedo que huela rico.
Entonces, bueno, si ventosea no es una oclusión intestinal, ¿sí? Ahora, si hay una detención de heces y gases, sí es una oclusión intestinal. Entonces aquí está, ¿verdad? En los recién nacidos, ¿cómo se va a manifestar esa oclusión intestinal? ¿Verdad? Podemos ver a través de una estenosis, de una peritonitis meconial, de un hilo meconial, de una mal rotación del intestino, de un vólvulo congénito, ¿verdad? O de una enterocolitis necrotizante, la famosa NEC, ¿verdad? Que es la principal causa de oclusión intestinal en los recién nacidos, ¿verdad? Es lo que más causa oclusión intestinal en los recién nacidos, ¿verdad? Entonces, ellos van a tener, generalmente se ve en los niños de pretérmino, ¿verdad? Se suele ver también en los hipoxiados, ¿verdad? O en los pacientes que están sépticos, ¿sí? Es muy importante entonces siempre pensar cuando vemos a un recién nacido que tiene el abdomen distendido, que tiene el residuo gástrico muy porráceo, ¿verdad? Que no está tolerando, que no está evacuando, ¿verdad? Entonces siempre sospechar una enterocolitis necrotizante. Y siempre tener en cuenta sus antecedentes, ¿verdad? Si es prematuro, si es... si tiene antecedentes de hipoxia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso hace con que el intestino también sufra, ¿verdad? Hipoxia. Entonces se hipoxió y luego se alimentó, ¿verdad? Entonces eso todo va a conducir a una enterocolitis necrotizante. O en el caso de una sepsis, ¿verdad? Que también puede llegar hasta el intestino y producir una enterocolitis necrotizante, ¿verdad? Eso en el caso de los recién nacidos. En los lactantes, nosotros vamos a ver la invaginación intestinal como la principal causa de oclusión intestinal en los lactantes, ¿verdad? Entonces, la invaginación intestinal va a ocurrir cuando hay una porción del tubo digestivo, está acá, ¿verdad? Que se pliega o se introduce dentro de un segmento adyacente que está cercano a esa porción, ¿verdad? Entonces, eso se llama invaginación, ¿sí? O intussuscepción intestinal también se llama. Es la causa más frecuente de oclusión intestinal entre los 3 meses y 6 años de edad. 60% de los pacientes tiene menos de 1 año de edad. 80% ocurre antes de los 24 meses. Entonces vamos a ver que puede presentarse en lactantes preescolares, ¿verdad? Pero con una mayor frecuencia en lactantes, porque 60% vemos en niños menores de 1 año y 80% antes de los 24 meses y antes de los 2 años. Es también más frecuente en varones, una proporción de 4:1, y un pequeño porcentaje de esta invaginación, de estos casos de invaginación, se reducen de manera espontánea. Pero la mayoría puede llevar a un infarto intestinal y también otras complicaciones. La causa de la mayoría de las invaginaciones se desconoce, ¿verdad? Pero es más frecuente en verano y otoño, ¿verdad? Generalmente se asocia a estos cuadros de invaginación con cuadros infecciosos virales, ¿verdad? Entonces, cuando hay un cuadro infeccioso viral, ya sea de vías aéreas superiores o un cuadro gastrointestinal, las placas de Peyer del intestino también aumentan de tamaño, ¿verdad? Entonces, estos cuadros virales generalmente vemos más en verano y otoño, por eso la frecuencia, las invaginaciones en esta época del año, ¿sí? Hay mayor riesgo en los lactantes. También hay un riesgo elevado en niños que reciben la vacuna antirrotavirus, ¿verdad? La tetravalente. Esta es una vacuna que nosotros no utilizamos aquí en Paraguay. Nosotros usamos la monovalente o la pentavalente. Entonces, 2 semanas posterior a la vacuna de la tetravalente antirrotavirus.
2 al 8% pueden reconocer puntos originales se pueden reconocer puntos originales de la imaginación. Y también hay una imaginación postoperatoria, ¿verdad? Que es del tipo ileo-ileal. Se ve en los 5 días posteriores a una cirugía, ¿verdad? La operación, y que es más frecuente en los niños menores de 2 años de edad. Entonces, esto hay que tener en cuenta que la imaginación está asociada con cuadros infecciosos, ¿sí? Hay una asociación con los cuadros infecciosos, con virus que circulan en el verano y en el otoño. Esos virus pueden causar un aumento de la hiperplasia de las placas de Peyer, ¿verdad? De la mucosa intestinal, y eso va a llevar también a desarrollar la imaginación. Y por eso hay una gran asociación con los cuadros de gastroenteritis o los cuadros de vías aéreas superiores, ¿sí? No confundan el tema de la vacuna, porque la vacuna es la vacuna tetravalente y la vacuna que nosotros tenemos acá es la monovalente y la pentavalente. Los tipos de invaginación pueden ser ileocólicas, secocólicas, que es la menos frecuente, ileales, y la asa invaginada y la asa invaginante, ¿verdad? Esta es el asa invaginante, el que recibe, y el asa invaginada, el que se introduce dentro del asa invaginante. Bueno, ¿cómo se manifiesta una invaginación intestinal? Que lo más importante que tenemos que saber es el dolor cólico paroxístico, ¿verdad? El dolor cólico paroxístico, ¿qué quiere decir eso? Es el dolor en crisis, ¿verdad? Intenso, recurrente, tiene intervalos frecuentes y el niño tiene un llanto intenso. De repente el paciente llora muchísimo, llora sin parar, uno no sabe lo que le pasa, ¿verdad? Es un llanto hipocólico paroxístico, ¿sí? Y presenta una deposición y le pasa ese dolor cólico, el paciente está tranquilo, calmado, pasó el cólico, ¿sí? Por eso es que eso es algo muy característico de la imaginación y eso los padres describen, ¿sí? De repente parece que algo le clava y empieza a llorar, te dicen, ¿sí? Entre los paroxismos, entre las crisis del dolor, el niño está jugando y parece que no tiene nada, que está bien normal, bien tranquilo. También puede haber vómito, ¿verdad? Porque es un síndrome oclusivo. Puede haber deposiciones fecales pequeñas y lo más llamativo acá son estas deposiciones con sangre, ¿verdad? Que suelen presentarse en las primeras 12 horas del cuadro. 60% de los pacientes con invaginación intestinal van a excretar sangre roja y con gleras, con moco. Así mismo como vemos acá en este pañal, ¿sí? Algo que los padres les gusta mucho hacer es enviar fotos de pañal de sus hijos, ¿verdad? Ellos les encanta hacer eso, les gusta muchísimo. Entonces, en esos casos es importante recibir la foto, porque si te envían una foto así, con estas características, como jalea de frutilla o de grosella, ¿verdad? Entonces, esa es una imaginación intestinal. Bien, entonces, la triada clásica, dolor, masa abdominal palpable en forma de salchicha, dice. Esa masa abdominal palpable en forma de salchicha, yo les puedo decir que nunca logré palpar en mi vida. Ya hace 11 años que yo soy pediatra. Eso no quiere decir nada, que no quiere decir que no exista la masa palpable, ¿verdad? Pero yo nunca logré palpar. Es que cuando nosotros vamos a revisarle al niño, él siempre está llorando y cuando él está llorando, entonces hace como una defensa y el abdomen se pone tenso, ¿verdad? Entonces es muy difícil de palpar la masa en forma de salchicha, ¿verdad? Y las heces hemáticas, ¿verdad? O en confitura de grosella, que se observa en menos del 30% de los pacientes. Entonces no es que vamos a esperar que todos los pacientes con invaginación intestinal
tengan todas las características, que tengan el dolor paroxístico, el dolor en crisis, que tengan las heces en jarabe de grosella o que tengan la masa palpable en forma de salchicha, ¿verdad? Porque eso nosotros vemos en menos del 30% de los pacientes, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico siempre tenemos que sospechar. Entonces, siempre que vemos un paciente, lactante sobre todo, menor de 2 años, con dolor en crisis, ¿verdad? Dolor en crisis, así, paroxístico, que de repente así está tranquilo y de repente empieza a llorar en crisis, y con un antecedente de un cuadro gastrointestinal previo, un cuadro respiratorio previo. Entonces siempre sospechar que podría ser invaginación intestinal, ¿verdad? La combinación de dolor en paroxismo, vómitos, masa abdominal palpable, tiene un valor pronóstico positivo mayor al 90%, ¿verdad? Y acá es donde entra el cirujano, ¿verdad? Que va a tener que venir a palpar, porque si yo sospecho de una invaginación intestinal, lo que yo voy a hacer, yo pediatra, voy a llamarle al cirujano, ¿verdad? Que venga a evaluar al paciente conmigo. Entonces ahí será él el que va a buscar la masa abdominal palpable, ¿verdad? Como le digo, yo difícilmente en todos estos años no me recuerdo de haber palpado nunca la masa en forma de salchicha, ¿verdad? Pero siempre cuando yo pienso o sospecho que podría ser una invaginación intestinal, lo primero que hago es llamarle al cirujano infantil, ¿verdad? Entonces él viene y le evalúa conmigo. Niños menores de 2 años, la invaginación ileo-ileal suele tener un cuadro clínico menos típico, ¿verdad? Y a menudo tiene resoluciones espontáneas, o sea, se desenvagina sin necesidad de ningún tipo de procedimiento. Entonces los niños que tienen menos de 2 años, que presentan una invaginación ileo-ileal, suelen presentar cuadro clínico menos típico, ¿no? Y luego tenemos la invaginación recurrente. La invaginación recurrente es la que se ve en un 8% de los casos, ¿verdad? Y es la que se presenta tras una reducción de la invaginación por una colonoscopía, ¿verdad? O por un enema varitado. Entonces es la que suele volver a presentarse en un dado momento. El diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? Obviamente por la historia clínica, ¿verdad? Siempre pensar que un niño que tiene un dolor en crisis, que está vomitando, si es un lactante sobre todo, y más si tuvo una pequeña deposición con características de jalea de grosella, entonces siempre sospechar que podría ser una invaginación intestinal, ¿verdad? Al examen físico, entonces el abdomen va a estar distendido, va a estar doloroso la palpación, va a estar la masa en forma de salchicha, palpable, ¿verdad? Con más frecuencia en el cuadrante superior derecho, y la fosa ilíaca va a estar vacía. También siempre hay que pedir una ecografía abdominal, ¿verdad? La ecografía abdominal en la invaginación intestinal tiene el signo de la dona, ¿verdad? Esto acá, con mucha imaginación, es lo que ve el imagenólogo que hace la ecografía y piensa luego en esto, en una dona. Entonces el signo de la dona es característico de la invaginación intestinal. Y los diagnósticos diferenciales de este cuadro podrían ser una gastroenteritis infecciosa, ¿verdad? Que también podría dar un cuadro gastrointestinal previo, podría dar dolor abdominal y deposiciones también con sangre, ¿verdad? El divertículo de Meckel, que también produce deposiciones con sangre, pero el divertículo de Meckel no produce dolor. Y la púrpura de Genot-Cholin, ¿verdad? Que en ese caso entonces habría que
evaluar también todo el paciente en su contexto general, ¿verdad? Descartar lesiones en piel, lesiones articulares, ¿verdad? En cuanto al tratamiento, el tratamiento es hidratación parenteral, ¿verdad? El ayuno y la reducción con bario, que sería por un colon por enema, ¿verdad? Es en el caso de las reducciones que no son quirúrgicas, ¿verdad? Y ya cuando el tratamiento es quirúrgico, cuando requiere un tratamiento quirúrgico, entonces se reseca, ¿verdad? La porción del intestino que está necrosada en ese caso. Hay veces que no se puede desenvaginar, ¿verdad? Por el colon, por enema. Y entonces hay necesario hacer una cirugía para poder desenvaginar en el momento de la cirugía. Y si hay sufrimiento de asa, entonces se reseca esa porción del colon, ¿verdad? Y también se vuelve a anastomosar, ¿verdad? Entonces, el tratamiento podría ser la reducción hidrostática o el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Esa reducción hidrostática, acuérdense que tiene un porcentaje de recidivas, ¿verdad? Que va a llevar a la invaginación recurrente. En cuanto al pronóstico de la invaginación intestinal, el pronóstico suele ser grave, ¿verdad? Mortal en algunos casos si no se trata. Tiene una alta tasa de recuperación en las primeras 24 horas. Y tras ese periodo aumenta la tasa de mortalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya produce necrosis de asa intestinal, ¿verdad? Sufrimiento del intestino, entonces ya se complica el cuadro. Y la tasa de recurrencia es 10% tras la reducción, ¿verdad? Y 2 a 5% tras una reducción quirúrgica. O sea, el tratamiento quirúrgico también tiene una pequeña tasa de recurrencia. Pero comparando con la reducción hidrostática es bien menor. Bien, ahora las oclusiones causadas en los escolares, ¿verdad? Podría ser el divertículo de Meckel, la obstrucción adhesiva y las hernias, ¿verdad? Vamos a hablar de la causa más frecuente, que es el divertículo de Meckel. ¿Qué es el divertículo de Meckel? El divertículo de Meckel es una anomalía congénita de las más frecuentes del tubo digestivo. Se debe a una obliteración incompleta en el conducto onfalomesentérico. Se presenta en 2 a 3% de la población general. Un saco que sobresale en el ilium, ¿verdad? Mide 3 a 6 centímetros aproximadamente. Y está localizado en el borde antimesentérico, a aproximadamente unos 50 a 70 centímetros de la válvula ileocecal. Puede contener dos tipos de tejido ectópico, ¿verdad? Pancreático o gástrico, ¿verdad? Y es más frecuente en el sexo femenino. 50-80% de los pacientes con divertículo de Meckel son sintomáticos, 15 a 20% son asintomáticos. 3 a 5% de estos asintomáticos tienen tejido pancreático, ¿verdad? Las manifestaciones clínicas más frecuentes son las hemorragias, ¿verdad? Lo característico son las heces de color ladrillo o las heces en jalea de grosella, ¿verdad? Por eso su diagnóstico diferencial es la invaginación intestinal. También puede producir obstrucción, ¿verdad? Por una invaginación del mismo o por un vólvulo del divertículo. También puede inflamarse, ¿verdad? Una diverticulitis. Y a raíz de eso producir una perforación y una peritonitis. Doutora, o microfone ficou mudo de novo. Perdón. Supone el 50% de todas las hemorragias digestivas bajas, ¿verdad?
en menores de 2 años de edad. Entonces, los lactantes, sobre todo que tienen menos de 2 años de edad, con hemorragia digestiva baja, hay que sospechar de un divertículo de Meckel, ¿verdad? Sobre todo si no hay dolor. El colon por enema, ¿verdad? Excluye una lesión en el intestino grueso. Y para demostrar el tipo de mucosa que tiene, ¿verdad? De mucosa ectópica que tiene, se realiza un estudio que es mediante gammagrafía, ¿verdad? Con pertecnato de tecnesio 99. Entonces, ese estudio se hace para saber cuál de las dos mucosas gástricas, mucosas ectópicas, contiene ese divertículo. Acuérdense que tienen dos tipos de mucosas. Puede ser, ¿cómo se dice? Pancreática y gástrica. Bien, y el tratamiento es quirúrgico para el divertículo de Meckel, ¿verdad? También, si hay un hallazgo casual del divertículo, ¿verdad? Lo ideal sería extirparlo, ¿verdad? Para evitar complicaciones, ¿verdad? Entonces, es quirúrgico siempre que se complica y cuando hay un hallazgo casual del divertículo, entonces hacer la extracción del mismo, ¿sí? Para evitar las complicaciones. Bien, ahora la apendicitis aguda. La apendicitis aguda que sigue siendo la afección quirúrgica más común en los niños, ¿verdad? Es más común en niños mayores, ¿verdad? Son los escolares sobre todo, pero tiene una incidencia máxima entre los 12 y 18 años. Los adolescentes, ¿verdad? Es infrecuente, casi raro en los menores de 5 años, ¿verdad? Y muy raro en los menores de 3 años. Por eso siempre a mí me llama la atención cuando veo un preescolar de 3 años, por ejemplo, con diagnóstico de apendicitis aguda, ¿verdad? Porque muchas veces entraron a operar una apendicitis aguda, no era una apendicitis aguda, era uno de los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Es más frecuente también en varones. La patología de la fisiopatología se da por la obstrucción de la luz apendicular, ¿verdad? Eso hace con que aumente la presión intraluminal del apéndice, produciendo congestión y edema de los vasos linfáticos y las venas, ¿verdad? Llevando a una isquemia de la pared apendicular, invasión bacteriana con infiltrado inflamatorio y necrosis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Es bastante diferente la presentación de una apendicitis en un niño que en un adulto. La clínica inicialmente suele ser de inicio insidioso, ¿verdad? Y va progresando en el pasar de las horas. La localización del dolor suele ser periumbilical, ¿verdad? Los niños te suelen decir de que duele la panza, pero no te suelen dar una localización exacta, ¿verdad? Y luego se localiza en fosa ilíaca derecha. Puede también tener náuseas, vómitos, anorexia. Esto es algo muy importante, la anorexia, ¿verdad? El paciente con un abdomen agudo quirúrgico, él no quiere comer, no puede oler la comida, no tiene ganas de comer, ¿verdad? Y eso tengan en cuenta siempre, ¿sí? Entonces, el niño que tiene diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico o apendicitis aguda y tiene hambre, o sea, hay que rever su diagnóstico porque probablemente no es una apendicitis aguda. Si ahora el niño que sí es un abdomen agudo quirúrgico, que ni ver ni escuchar hablar de comida. Puede haber diarrea y fiebre, puede haber fiebre también, ¿sí? En el examen físico hay dolor a la palpación, inicialmente difuso, luego se localiza en la fosa ilíaca derecha. Defensa muscular, ¿verdad? Muchas veces es difícil evaluarlo porque están llorando, tienen miedo, ¿verdad? A que les duela al palpar el abdomen, entonces ellos defienden. Hay signos de irritación peritoneal,
También hay signos del psoas y del obturador, signos de Rovsing y de Dunphy. Y los ruidos hidroaéreos pueden estar presentes, disminuidos o abolidos. Bueno, en cuanto a lo que dice respecto a esto, por mi práctica, ¿verdad? Por mi experiencia como pediatra, entonces siempre, primero, dolor abdominal, mirar bien la cara del niño. Tiene fascia, es dolorosa. Bueno, porque a veces el niño dice, me duele la panza, ¿verdad? Pero le duele la panza, pero le está jugando, está haciendo todo lo que puede hacer, ¿verdad? Entonces, el niño que tiene una apendicitis o un abdomen agudoquirúrgico es un niño que no puede movilizarse de dolor. Vos le pedís que se suba en la camilla y hace un esfuerzo terrible porque le duele mucho el abdomen, no puede caminar, se encurva hacia adelante para caminar, ¿verdad? Entonces, el dolor también es algo que hay que saber evaluar. Muchas mamás ya vienen con ese prejuicio de que cualquier dolor abdominal podría ser apéndice, te dicen ellos. Mi hijo tiene apéndice. Sí, señora, tu hijo tiene apéndice, yo tengo apéndice, todos tenemos apéndice, ¿verdad? Entonces, lo que hay que explicarle a los padres, porque obviamente con el temor que ellos tienen, es que sea una apendicitis. Ellos no saben que la apendicitis es un cuadro agudo que evoluciona en 2 o 24 horas. El paciente ya se puede complicar con una peritonitis, con una sepsis, ¿verdad? Entonces, no hay señora o señor, o mamá o abuelo, no hay un apéndice o una apendicitis que dure una semana y tu hijo esté normal, ¿verdad? Entonces, para empezar por ahí, porque a veces ellos vienen ya con eso en la cabeza de que el dolor abdominal que tiene esa criatura es un apéndice, ¿verdad? El signo de Dunphy es hacerle toser al niño, ¿verdad? O hacerle saltar, ¿verdad? El niño que tiene dolor abdominal no te va a toser. Esos movimientos de venida en el auto, eso duele muchísimo. Hacerle toser a un niño, hacerle saltar a un niño con apendicitis es lo peor que le puedes pedir porque no va a saltar por el dolor que le va a generar eso, ¿verdad? Entonces, no se olviden nunca hacerle saltar, evaluar bien su dolor, ¿verdad? Y en los días de evolución de ese dolor abdominal es muy importante, ¿verdad? Y acordarse siempre que no es muy parecido a los adultos, ¿verdad? Que empiezan epigastrio, irradia fosa ilíaca derecha, tienen náuseas, vómitos, fiebre. El dolor es así insidioso, le puede doler todo el abdomen y más adelante localizarse en fosa ilíaca derecha. No puede cursar sin fiebre como puede cursar con fiebre, ¿verdad? Entonces es un cuadro un poquito más diferenciado y hay que siempre sospechar. Cuando nosotros sospechamos, ¿verdad? Pedirle los estudios laboratoriales y de imágenes, ¿verdad? El hemograma, ¿verdad? Puede estar normal, como puede tener una leucocitosis con neutrofilia, ¿verdad? Orina simple no puede faltar nunca porque tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con una infección del tracto urinario, que también es muy frecuente en niños y también cursa con una sintomatología bien parecida, ¿verdad? Sobre todo si es una pielonefritis, ¿verdad? Va a tener alteración del estado general, va a tener mucho dolor abdominal, va a haber fiebre, va a haber vómitos. Y el PCR, un reactante de fase aguda, ¿verdad? Para evaluar el grado de infección o de inflamación. En cuanto a las imágenes, si no contamos con ecografía abdominal, que es el método de elección, podemos pedir una radiografía de abdomen de pie para buscar niveles hidroaéreos en la radiografía, ¿verdad? Pero lo ideal es hacer una ecografía abdominal, ¿verdad? Que tiene una especificidad y una sensibilidad de más del 90%. ¿Sí? Y también en los casos donde hay dudas, donde no se queda o donde se sospecha de complicaciones de esa apendicitis, solicitar una tomografía de abdomen, ¿verdad? Que es mucho más sensible y específica que la ecografía abdominal. Después tenemos la tabla de Alvarado, la escala de Alvarado, ¿verdad? Donde vamos a tener en cuenta los criterios clínicos, el examen físico,
sea, la sintomatología clínica, el examen físico y también laboratorial, ¿verdad? Entonces, tenemos para el dolor en cuadrante inferior derecho, dolor en fosa ilíaca derecha, vamos a dar 2 puntos. Si mi paciente tiene dolor en fosa ilíaca derecha, tiene 2 puntos en la tabla de Alvarado. Si mi paciente tiene signo de Bloomberg positivo, tiene 1 punto. Si ese dolor migra, ¿verdad? Si empezó en el epigastrio y fue a la fosa ilíaca derecha, o era periumbilical y fue a la fosa ilíaca derecha, es otro punto. Si tiene náuseas o presenta vómitos, 1 punto también. Si tiene anorexia, 1 punto también. Si la temperatura es superior a 37 grados, 1 punto también. Si tiene recuento leucocitario mayor a 10.000, 2 puntos. Y si tiene neutrofilia mayor a 70%, 1 punto, ¿verdad? En cuanto a cómo vamos a evaluar esta sumatoria de puntajes, tengo que, si tengo de 0 a 4 puntos, es muy poco probable, es negativo, no es apendicitis, tengo que buscar otras causas, ¿verdad? Según la tabla de Alvarado. Si tengo entre 5 y 6 puntos, es muy posible que sea una apendicitis, ¿verdad? Si tengo de 7 a 8 puntos, es muy probable que sea una apendicitis. Y si tengo 9 a 10 puntos, es una apendicitis. ¿Sí? 9 a 10 puntos es una apendicitis por los criterios de Alvarado. ¿Bien? Entonces, esto está en el Nelson también. Los diagnósticos diferenciales de la apendicitis aguda. Vamos a tener, aquí dice, el curso temporal de la enfermedad es algo muy importante. Entonces vamos a tener que tener en cuenta cuánto tiempo hace que le duele el abdomen a ese niño. Como les dije, ¿no? Hay una apendicitis aguda, un abdomen agudo quirúrgico que dure 1 semana, ¿verdad? Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales podría ser una gastroenteritis aguda que suele iniciar con mucho dolor abdominal. Y luego de eso los niños presentan deposiciones diarreicas, ¿verdad? Aquí, con el dolor acompañado del dolor abdominal, los vómitos, va a haber aumento de los fluidos hidroaéreos también, ¿verdad? Una adenitis mesentérica, ¿verdad? Esto, el diagnóstico me va a dar la ecografía, ¿sí? La adenitis mesentérica tiene un diagnóstico ecográfico. Entonces, pero tiene un antecedente muy importante, que es un cuadro infeccioso previo, ya sea un cuadro infeccioso de vías respiratorias, ¿sí? Entonces son ganglios del mesenterio que se inflaman, ¿sí? Secundarias a una infección viral previa. Es una adenitis mesentérica y suele simular mucho el dolor de una apendicitis aguda. Infección del tracto urinario, como les dije, siempre pedir una orina simple cuando sospechamos de una P para hacer diagnóstico diferencial. Una colecistitis en los niños mayores sobre todo. Una enteritis infecciosa, ¿verdad? Cuando sospechamos que podría ser una diarrea infecciosa bacteriana. Una torsión de ovario en las mujeres. Una rotura del quiste ovárico y también un embarazo ectópico, sobre todo en las adolescentes, ¿verdad? Siempre estar preguntando su fecha de última menstruación. En cuanto al tratamiento quirúrgico es la apendicectomía, ¿verdad? Y posterior a eso, dependiendo del grado de afectación, hay que hacer antibiótico terapia, ¿verdad? Podría ser una amoxicilina con sulbactam o una combinación de cefotaxima y metronidazol. Las complicaciones de la apendicitis, ¿verdad? Son las infecciones de la herida quirúrgica y los abscesos intraabdominales. Eso es todo en cuanto a las patologías quirúrgicas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Não, doutora, graças. Doutora, Señor, bom dia. buen día. No caso da oclusão intestinal, os ruídos hidroaéreos ele pode estar aumentado devido o intestino estar querendo forçar essa passagem, algo relacionado?
Sí, cuando hay una oclusión intestinal por un vólvulo sobre todo, ¿verdad? Entonces hay signo de lucha y eso también hay aumento de los ruidos hidroaéreos, ¿verdad? Pero aparte de eso va a haber detención de heces y gases, ¿verdad? Vómitos, distensión abdominal, ¿verdad? Pero a la ocultación, aumento de los ruidos hidroaéreos. Obrigado, doutora. ¿Nadie más? ¿Preguntas? Los que van a exponer la próxima clase van a exponer de las patologías quirúrgicas, ¿sí? Pueden exponer vaginación intestinal, estenosis hipertrófica, apendicitis, ingestión de cuerpo extraño, ¿sí? ¿Está bien? ¿Nadie más? ¿Preguntas? ¿Dudas? La Ayrton, ¿vos querés marcar Lucas Andrade Becerra? Voy a marcar. Lucas Andrade. Lucas Andrade, por si acaso vos no estás en ninguna de las fechas que ya se pasó, por si acaso. Lucas Andrade. No me contesta. ¿Alguien le avisa, por favor, a Lucas Andrade Becerra? Creo que yo ya la anoté a él en algún lugar. Para mí que ya. Pero la voy a anotar otra vez para el 3 de noviembre. Lucas Andrade Becerra. Le avisan, por favor, a Lucas Andrade, que ya la anoté para el 3 de noviembre. Perdón, el 3 de diciembre. 3 de noviembre, ¿ok? Bueno, si nadie más tiene preguntas, nos vemos esta tarde. Olá, doutora. Hola. Eu também preciso agendar para a apresentação do caso. Ok, ¿tu nombre? João Cristiano Doriz. João. Bueno, no me pasaste todavía tu nombre, João. Não, eu estava sem acesso à plataforma. ¿Será? Yo siempre veía tu foto acá. Sí, temprano, na verdade, mas hasta semana passada que eu ingressei novamente. Ok. Bueno, ya está João Cristiano. Ya te agendé para el 10 de noviembre. Graças, doutora. Ok. Bueno, ¿estamos? Nos vemos esta tarde, ¿sí? Los que van a presentar su caso clínico hoy es de ERGE, ¿sí? Reflujo gastroesofágico y enfermedad de reflujo gastroesofágico. Gracias, chicos, por su presencia. Nos vemos por la tarde.